década de los 60 va dejando definitivamente atrás los años negros de una posguerra brutal, amarga e interminable. Es un momento único en la historia donde parecía que el mundo cambiaría radicalmente, un tiempo de convulsión, rebeldía, innovación y grandes cambios sociales. En la década del 60 empieza algo nuevo. Entrábamos en una época de cambio. Yo creo que a nivel teórico, en los 60 se hace una lectura muy fuerte de la posguerra y eso hace que cambien muchas cosas. Además de muchos avances científicos, también producidos gracias a la Segunda Guerra Mundial, empiezan a tener efectos masivos en los 60s. En este tiempo, pues digamos que al menos en Latinoamérica, pero pues también en Europa empieza a tener mucho auge lo que se conoce como la filosofía de la sospecha, que en principio fue un poco rechazada, ¿no? Un poco dejada al margen, pero lo que trae la filosofía de la sospecha es justamente como casi que decirle al mundo espere, porque por donde hemos caminado parece que no es. Posmodernidad es la palabra que diversos autores han acuñado para referirse a los cambios que se vienen configurando desde esta época. La posmodernidad, en palabras de Lyotard, es una edad de la cultura, es la era del conocimiento y la información, los cuales se constituyen en medios de poder. Es una época de desencanto y declinación de los ideales modernos. Es el fin, la muerte anunciada de la idea de progreso. En el fondo de la posmodernidad es una búsqueda de cosas genuinas. O sea, detrás de toda la pantalla del relativismo, lo que está buscando la gente son cosas genuinas. ¿Se entiende lo que voy, no? O sea, ¿por qué sería muy torpe, muy superficial pensar que se cae en lo sólido porque la gente quiere ser líquida? No, lo sólido se cae porque la gente se da cuenta que era artificial. Que el que decía ser comunista tenía guita en el banco, que China hacía la revolución maoísta, pero era más capitalista que Estados Unidos, que se entiende, ¿no? O sea, y que Estados Unidos te habla de democracia, pero te pisotea a todos los pueblos que tienen el nombre de la democracia. Entonces, la gente no deja lo sólido porque quiere vivir líquido, sino la gente deja lo sólido porque se da cuenta que lo sólido no tiene algo sólido real debajo, que es una pantomima, que es algo que le vendieron, por lo cual se mató un montón de gente, por lo cual se dominó un montón de gente, por lo cual un montón de gente se hizo poderosa, pero que no era genuino. Esta crisis de la modernidad como metarrelato impactó fuertemente a casi la totalidad de las instituciones existentes en la sociedad, y la Iglesia Católica, siendo una de las más antiguas, no fue la excepción. Además, porque ésta llevaba años descontextualizada de los problemas del mundo. Digamos, hablando en general, la sensación es esa, que la Iglesia en general no está conectada con lo que le está pasando a la gente. El problema de la Iglesia es que se creyó absoluta y no servidora. La estructura usurpó el lugar que no le corresponde. Suplantó a Jesús y en lugar de Jesús colocó el poder, la manipulación, el dinero, los títulos. La Iglesia Católica nunca hizo un mayor esfuerzo consciente por adaptarse al mundo en el que le tocaba vivir, como lo hizo en el Concilio Vaticano II. Allí, la institución convocó a pleno su estructura jerárquica para repensarse a sí misma y estudiar cómo responder a las nuevas exigencias que le planteaban en estas nuevas sociedades. De esta reflexión, que se desarrolló entre 1962 y 1965, surgieron los cambios más fuertes que la institución vivió en su historia reciente. La motivación del Vaticano II es, bueno, paremos todo un poco. El mundo ha cambiado, las situaciones del mundo han cambiado, la Iglesia tiene que salir a hacerse presente, visible, amiga, dialogal con el mundo,
Hay que salir, hay que romper las fronteras del Vaticano, de los pactos lateranenses, para salir a encontrarse con los problemas del mundo, ¿no? Bueno, ahí se entiende el Vaticano II, esta motivación, ¿no? Una iglesia que quiere ser más servidora, más dialogal. A partir del concilio se dan las teologías de genitivo, que lo que buscan es entender las dinámicas del mundo, las preguntas del ser humano del momento, y cómo la reflexión teológica no repetitiva va a ser capaz de responder a las dinámicas hondas de esa historia. Las dos objeciones que le pusieron a Juan XXIII, cuando él dijo que el concilio era para reformar la iglesia, le dijeron: ¿por qué reformar la iglesia si estamos en el mejor momento? ¿Y cómo reformar la iglesia si la iglesia es de Jesús? Y dijo: ¿por qué reformar la iglesia? No es porque la iglesia esté mal, es que este mundo es distinto. ¿Y cómo reformar la iglesia? Volver a Jesús. Porque de hecho buena parte del concilio le apunta a volver a las fuentes, a volver a lo fundamental, a volver a Jesús. Queriendo rasgar el velo y superar todo aquello que le impedía responder a las exigencias de un mundo distinto, la Iglesia hace un intento por volver a Jesús, pues esa es la respuesta a todos los problemas de la humanidad, de modo que solo desde el modo de actuar y vivir de Jesús, ésta puede aportarle a la posmodernidad. Yo creo que la iglesia tiene algo que aportar, sí, claro, pero siempre lo ha tenido que aportar, pero en esta época y en todas, digamos, ¿no? Pero el problema es que a veces nosotros somos nosotros dejamos de aportar lo que tenemos de valioso. Que si nosotros somos genuinos, la gente lo va a valorar, aunque piensen distinto. Porque la posmodernidad hace de eso una bandera, el respeto de la opinión ajena, aunque se piense distinto, ¿no? Entonces, me parece que si la iglesia es genuina, y además respeta los pensamientos distintos, porque ese es otro problema que tenemos. Nosotros nos decimos, no, amamos a todo el mundo, pero después si sos lesbiana te vas al infierno, si sos esto te vas al infierno. Entonces, si respetamos a todo el mundo, hasta que hay que mandarlo al infierno. Me parece que ahí hay algo súper interesante en el posmodernismo. Me parece que si nosotros dejamos de juzgar al otro, entendemos esto como una oportunidad de encontrar al otro, de valorarlo, ¿no? Me parece que ahí va algo bueno. Es decir, que los párrocos, que los seminaristas, que los religiosos, que las religiosas realmente están en contacto con la población para evangelizar, pero también para escuchar, pero también para acompañar, porque es que no solamente estamos para convencer a la gente que se tiene que bautizar, también hay que mirar algunos roles distintos. Entonces aquí es donde empiezan a existir los aportes de la iglesia a una sociedad como la nuestra. A partir del giro lingüístico, nosotros no podemos seguir creyendo que tenemos la verdad absoluta ya. Segundo aporte dentro de la posmodernidad. Tenemos que enseñar a la gente a leer. A leer es a que la gente empiece a tener un contenido crítico de la realidad. Las críticas, si se quiere, en lenguaje teológico podríamos hablarlo, en enseñarle a la gente o recordarle que uno de sus compromisos bautismales es ser profeta. ¿Cuál es el lugar entonces de la iglesia con la posmodernidad? Creo que exactamente esta, ¿no? Primero, denunciar las injusticias, sobre todo la inequidad social, como lo hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Creo que esta es la tarea número 1. Y la segunda, ponerse al servicio, ¿no? Como la iglesia samaritana. Por eso Francisco insiste tanto en la escucha, ¿no? El ministerio de la escucha. Dejar de tener, porque cuando no escuchamos, ¿qué hacemos? Queremos imponer nuestras ideas. No, yo soy católico y te digo cómo son las cosas. Vos callate la boca y escuchá. Pa. En cambio, cuando nos ponemos en la escucha, lo primero que reconocemos es que no tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos la disposición a escuchar. La iglesia tiene un lugar interesante para aportar, y es generar puentes. ¿Cómo? Oiga, pues a nuestros feligreses hay que enseñarles a dialogar. A nuestros feligreses hay que enseñarles a hablar con el que es distinto a ellos. Hoy la iglesia sigue llamando la atención, sigue, y no solamente con la palabra escrita o dicha, sino pues también en proyectos concretos de reidentificación y de mejores maneras de vivir en todo sentido. Porque si nosotros desde la iglesia no somos capaces de optar realmente por Jesús en el otro, la teología nunca va a tener una cabida seria
creíble en estas nuevas maneras de entender el mundo. Los problemas están, las crisis están. Nosotros, ¿cómo estamos respondiendo? Desde la teología. ¿Con el discurso neoescolástico o con la vinculación práctica, que es la opción real del Evangelio? Y ni siquiera del Evangelio, de Dios en Jesús. Los pobres. Y los pobres en todas sus formas. Y donde exista ser humano, el acontecer liberador del Evangelio siempre va a tener cabida. Yo le tiro muy duro a la estructura, claro, muy duro. Pero yo creo que la estructura en su profundidad es capaz de seguir presentando al mundo un mensaje, una palabra de esperanza, de sentido. Entonces, ¿qué ocurre acá? Si la iglesia no entra por una profunda conversión, es mejor que se acabe, para que deje de estorbar a la experiencia real que es Jesús de Nazaret. Solamente falta, creería yo, que de verdad vivamos esa auténtica experiencia para poder generar unas dinámicas pastorales, vinculares, radicalmente distintas en esta hora de la historia. Consciente o inconscientemente, y por mucho que se encierre en sí misma, la Iglesia siempre se hallará confrontada con el mundo. Ahora, en este paradigma posconfesional, poscolonial, pospatriarcal y posmoderno, esta podrá ser una transformación efectiva y de amplio alcance cuando haga realmente un grito por lo humano, como el mismo Jesús de Nazaret, abriéndose a las necesidades y esperanzas del mundo actual, y en definitiva, afrontando de forma crítica y constructiva las experiencias del hombre de hoy, en proceso de cambio de la modernidad a la posmodernidad.